encabezado por el gobierno de Fidel Castro, mantuvo un enfrentamiento contra los católicos, las personas entonces empezaron a practicar las religiones de manera oculta. Muchas personas pertenecientes al Partido Comunista de Cuba siguieron venerando sus ídolos. Más de 1000 presos políticos por el simple hecho de pensar diferente. Calzos de rodillas, suben estas escaleras para venerar a la imagen. Está adornada con hermosos atuendos de oro y joyas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una historia llena de fe, devoción y tradición. La historia de la Virgen de la Caridad del Cobre, su majestuosa iglesia y las visitas papales que han marcado un hito en la espiritualidad cubana. Acompáñanos. Todo comenzó en el siglo XVII en las aguas de la bahía de Nipe, donde 3 pescadores encontraron una pequeña imagen de la Virgen María. Este hallazgo se convirtió en un símbolo de esperanza para el pueblo cubano. Los pescadores interpretaron este encuentro como un signo divino, dando inicio a la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre. La pequeña estatua fue encontrada flotando sobre el mar por 2 indios y un esclavo negro que iban a buscar sal a la bahía de Nipe. La imagen se trasladó después al poblado del Cobre, cerca de la ciudad de Santiago, y desde allí su devoción se extendió muy rápidamente a toda la isla. A medida que creció la devoción, se construyó una primera iglesia en 1704. Sin embargo, fue en 1927 cuando se inauguró la actual Basílica del Cobre, justo esta impresionante iglesia que está detrás de mí. Este santuario no solo es un lugar de culto, sino también un punto de encuentro para miles de peregrinos que llegan cada año a este sitio a rendir homenaje a la patrona de Cuba. Pero ¿sabías que el régimen cubano por el gobierno de Fidel Castro mantuvo un enfrentamiento contra los católicos? Y pues sí, ya en 1961 se había expulsado del país 131 sacerdotes y para 1991 se había levantado la prohibición para que los católicos no fueran miembros del Partido Comunista de Cuba. Pero a pesar de este enfrentamiento feroz del gobierno cubano contra los católicos y todas las religiones existentes acá en Cuba, el pueblo cubano no dejó de practicarla y de venerar a sus ídolos, como esta Nuestra Virgen de la Caridad del Cobre. Las personas entonces empezaron a practicar las religiones de manera oculta. De hecho, muchas personas pertenecientes al Partido Comunista de Cuba siguieron venerando sus ídolos y sus religiones. Pero lo más curioso de esto es que hoy en la actualidad existe una alianza entre la Iglesia y el Estado. O sea que después de prohibirlo, ahora lo permiten. Y lo más triste de todo es que en aquel entonces muchas personas fueron castigadas, fueron juzgadas, fueron apartadas de sus cargos por el simple hecho de pertenecer a una religión o venerar un ídolo. Pero la Virgen de la Caridad del Cobre ha sido honrada por figuras importantes religiosas y por el pueblo cubano en general. Justo en 1998, el Papa Juan Pablo II visitó Cuba y celebró una misa en este santuario del Cobre, destacando la importancia de la Virgen como símbolo de unidad y esperanza para el pueblo cubano. Durante su visita, el Papa expresó la devoción hacia la Virgen de la Caridad del Cobre y su deseo de que ella continúe guiando al pueblo cubano. Y a partir de aquí empezaron las gestiones para que el gobierno de Fidel permitiera que la iglesia retomara su lugar en la sociedad y Cuba progresara en el futuro. Así lo dejó plasmado en una frase que aún resuena: que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba, para que este pueblo pueda mirar al futuro con esperanza. Pero no fue el Papa Juan Pablo II el único que mostró su devoción hacia la Virgen de la Caridad del Cobre. Otros papas también visitaron Cuba, como por ejemplo en el 2012 el viaje de Benedicto XVI, el cual se produjo en un contexto totalmente diferente al contexto el que se encontró Juan Pablo II, cuando había visitado Cuba en 1998. Pues para 2012 la iglesia tuvo un rol destacado en la liberación, entre 2010 y 2011, de 126 presos políticos, la mayoría de los cuales aceptaron exiliarse, o sea, se fueron del país. Cosa que realmente hiciera falta que sucediera en la actualidad, ya que hoy en día en Cuba existen más de 1000 presos políticos detenidos. Existen más de 1000 presos políticos por el simple hecho de pensar diferente y exigir una ideología diferente. Y fue Benedicto XVI quien en su visita papal puso a los pies de la Virgen de la Caridad del Cobre la Rosa de Oro, una de las más altas condecoraciones de la Iglesia Católica,
conferidas a personalidades y advocaciones de la Virgen María. La Rosa de Oro, que fue creada en 1049 por el Papa León IX. Esta es otra de las distinciones otorgadas por la Santa Iglesia a la Virgen de la Caridad del Cobre, la cual fue coronada por Juan Pablo II durante su visita en el año 1998. Pero más recientemente, en 2015, el Papa Francisco también visitó este santuario, reafirmando el papel fundamental de la Virgen en la vida espiritual cubana. Como dato curioso, quiero que sepan que uno de los aspectos más impresionantes de la Virgen de la Caridad es su vestimenta. La imagen está adornada con hermosos atuendos de oro y joyas que han sido ofrecidas por sus devotos a lo largo de los años. Estos regalos no solo son un testimonio de la fe del pueblo cubano, sino también un símbolo del amor y la gratitud hacia la patrona. Cada 8 de septiembre miles de peregrinos se dirigen a este santuario para celebrar a la Virgen. Este evento no solo es una manifestación de fe, sino también una celebración cultural que une a cubanos de todas partes. Y no vienen hasta acá precisamente cubanos nacionales. A diario vienen a este sitio cubanos residentes en diferentes puntos del mundo. También vienen hasta acá extranjeros a cumplir con nuestra Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Algunos con sus flores en las manos, con sus velas, descalzos, de rodillas, suben estas escaleras para venerar a la Virgen de la Caridad del Cobre. Desde diferentes puntos del país y del mundo viajan peregrinos hasta la ciudad de Santiago de Cuba, para luego recorrer 27 kilómetros y llegar al Santuario del Cobre, kilómetros que algunos han recorrido caminando. Y curiosamente hay personas que lo han hecho desde provincias distantes en el país, como el peregrino Omar, quien recorrió toda Cuba para llegar hasta aquí y pedir por la salud de su hijo. Al llegar al santuario, muchos suben los 254 escalones descalzos, de rodillas, con flores y velas en las manos. Otros tantos han dejado aquí sus pertenencias, atuendos personales y grandes cifras de dinero como símbolo de agradecimiento a la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba. Grandes personalidades nacionales e internacionales han llegado hasta este punto de la geografía cubana para venerar a la Virgen María. Y acá desde esta colina que acoge al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre se puede observar toda la geografía alrededor de este santuario. Justo desde la cima de esta colina podemos ver cómo la misma está rodeada de grandes montañas y bellas, la verdad. Y como dato curioso quiero que sepan que toda esta zona y este santuario recibe el nombre del cobre precisamente por los yacimientos de cobre que se descubrieron en esta zona. Yacimientos que aún en la actualidad son la principal actividad económica de la región, la extracción del mineral del cobre, que además constituyeron la primera mina de cobre a cielo abierto de todo el continente americano. Por tal razón, este santuario y este poblado recibieron el nombre del cobre. Por eso la Virgen de la Caridad del Cobre. Porque hasta aquí se trajo la imagen de nuestra patrona y se edificó la casa de la patrona de Cuba. Por tal razón, todos los peregrinos, todas las personas que llegan a este sitio no se van de él sin una piedra de esta región. Una piedra de cobre, una piedra de la casa de la Virgen de la Caridad del Cobre. También desde este punto se puede visualizar la Loma del Cimarrón, lugar que acoge un monumento que honra la rebeldía y las injusticias de los esclavos. Y justo al lado de esta loma se encuentran algunos lagos que fueron minas a cielo abierto de la extracción del cobre. Y si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y no te vayas sin antes hacerme saber en los comentarios qué te pareció el vídeo. Y recuerda también dejarme un like, que esto me estaría ayudando mucho a crecer, porque así mi contenido se recomendaría a muchas más personas. Y si te está interesando mis contenidos, activa la campanita de notificaciones para que así YouTube te notifique de manera gratuita
cuando este humilde servidor esté publicando un nuevo vídeo para ti. Y nos vemos en el próximo vídeo. Dios los bendiga. Nos vemos.